A continuación, veremos cuáles son las características que debemos tener en cuenta a la hora de comprar un carrete para surfcasting. A la hora de elegir un carrete, el pescador que se está iniciando puede llegar a perderse ante la enorme variedad de modelos que existen. Hoy veremos cuáles son las principales características que debemos tener en cuenta a la hora de elegir un carrete para surfcasting. Varias las cosas que uno tiene que mirar antes de decidir en comprarse un carrete de surfcasting. Una parte fundamental es el freno, un freno preciso, un freno suave, un freno punto por punto que gradúe la potencia del hilo sin arriesgarlo, sin que pueda producir una rotura. Entonces un freno punto por punto que vaya siendo progresivo es fundamental o una de las piezas clave a la hora de decidir para comprarse un carrete. Carretes que vengan montados con un bisinfín, de tal forma de que el carrete líe el hilo cruzado. Eso nos hará lanzar más lejos, nos hará ganar eliminando enredo, porque nos eliminarán los bucles de salida tan odiosos a la hora de lanzar. Parte fundamental también a la hora de comprar un carrete son los rodamientos, lo cual nos van a dar mucha suavidad. 4 rodamientos quizás, entre 4 como mínimo y 8 como máximo sería una cantidad buena. Contando con los básicos, los 2 rodamientos que puedan ir en la corona, el del eje y el del guía hilo como básico, y después algunos que nos van a dar una cierta comodidad a la hora de pescar. La velocidad del carrete es importante dependiendo del tipo de pesca que vayamos a practicar. Si vamos a practicar un tipo de pesca deportiva, en la cual vamos a seleccionar un poco más las piezas, es interesante quizás un carrete lento, un carrete con un radio 3.8, 3.6, que daría 3 vueltas de rotor por cada vuelta de manivela, sobre todo por eliminar la tensión de la línea. Al tener menos velocidad la línea irá menos forzada, lo cual eliminará casi al 100% la rotura del hilo, y también tendrá mucha más potencia de arrastre. Es más lento y más potente, diferente que los carretes rápidos, que para el pescador deportivo, pero que también practique la competición, nos interesará en el aspecto de velocidad. Vamos buscando un tipo de pieza pequeña, pero mucha cantidad, entonces nos ahorrará mucho tiempo, pero tendremos el inconveniente de que por cada vuelta a manivela, al recoger más hilo, la línea estará sometida a mayor tensión, lo cual tendremos que tener un freno siempre muy bien ajustado para eliminar la rotura del hilo. Después, en cuanto a las bobinas, pues tendremos dos tipos diferentes de bobinas, en aluminio o en grafito. Las bobinas de aluminio, interesante siempre para cargar medidas de línea gruesa. A partir de un 35 o un 40 en adelante sería interesante una bobina de aluminio, que es la que nos va a aguantar más tensión de hilo, y después bobinas de grafito que aligerarán mucho el carrete y tienen un perfil más bajo para medidas de hilo finas, a partir por ejemplo de un 30 hacia un 14, un 12, que son líneas que se pueden utilizar hoy en día en la playa. Después, bobina interesante para utilizar en cada escenario, pues la que consiga albergar 300 metros de línea de la medida que vayamos a utilizar, un 30, un 20, un 18, y que con esos 300 metros se quede justo al filo, ni muy por encima porque nos crearía enredo, ni muy por abajo porque nos restarían muchos metros de lance, rozarían muchísimo contra el filo y nos restarían muchos metros de lance. Estas son solo las características básicas a las que habrá que prestar atención cuando elijamos un carrete para surfcasting, teniendo en cuenta la particular forma de pescar de cada cual.